De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos vía telefónica al analista de seguridad y defensa Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús? Pues bien, y la verdad que pues es triste la ocasión que me ha hecho volver a Radio Sefarado. Exacto, siempre solíamos consultarte sobre temas de seguridad y defensa que pasaban lejos de nuestras fronteras o a veces más cerca en el ámbito europeo, pero en realidad han pasado 13 años desde el 11M y pues las fuerzas de seguridad y de inteligencia de España habían logrado bloquear o anular muchísimos atentados que se pudieron haber llegado a realizar, pero que afortunadamente no lo fueron. Sin embargo, en este caso no fue así, ¿no? Sí, la verdad que es una idea que yo siempre repito, y es que la seguridad total no existe. Por muchos recursos humanos, recursos económicos y por mucho que se endurezcan las leyes, la idea de que si viene un político o un dirigente, alguien a prometernos que con una serie de medidas nos va a proporcionar una seguridad total, eso es absolutamente engañoso. Y luego hay una cosa, y es que en España siempre estuvimos acostumbrados al terrorismo de tipo marxista-leninista, con su pirámide, en el caso de ETA, ¿no?, que siempre se hablaba aparato logístico, aparato militar y una estructura piramidal, donde pues si conseguías colar en la base un espía, pues un infiltrado, pues ibas subiendo, escalando esa cosa de ir desentrañando la madeja desde la base y tal. El problema con el terrorismo islamista, y que tuvimos, pues, por ejemplo, en el caso del 11M y otras redes que eran como enormes, pues desde que se empezaron a tomar medidas de vigilancia de las mezquitas, de control de las comunicaciones, se han ido cada vez haciendo grupos más pequeños, se ha ido atomizando, a veces llaman la yihad atomizada. No, en este caso estamos hablando de un grupo que podría ser entre 10 y 12 personas, no son dos hermanos como los que atentaron en Boston. Pero que se hace grupos muy muy pequeños, que suelen ser grupos de confianza, grupos de vecinos, amigos, parientes, y ahí sí que es imposible meter a un infiltrado. Entonces nos estamos encontrando con un problema muchísimo más complicado, y claro, unos grupos muy 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 pequeños que a veces pasan por debajo del radar de las fuerzas de seguridad, pues bueno, pues a veces los malos tienen suerte y los buenos no. Sin embargo, pese a las dificultades que tú mencionabas, y especialmente ahora que decías el tema de que no puede existir una seguridad completa, pues quizás el mejor ejemplo sea el Estado de Israel, que vive bajo una amenaza constante, que tiene a todas las fuerzas imaginables elaborando y maquinando cómo atajar este tipo de atentados, y tampoco lo consiguen, con lo cual es muy difícil encontrar una vía. Pero aparte de toda esta labor que se ha hecho, en este caso concreto del atentado de Barcelona, con sus ramificaciones en Cambrils y no recuerdo la localidad donde estallaron las bombonas de butano la noche anterior, todo esto no tiene ninguna forma no se pudo haber evitado de ninguna manera, porque han surgido por allí algunas, resucitaron de la hemeroteca, por ejemplo, un artículo de finales de 2016 en el cual las fuerzas de seguridad de España pedían a todas las policías que pusieran volardos y no sé cómo se llama, obstáculos en las zonas peatonales más transitadas, y justamente los mozos no quisieron hacerlo, ¿no? Pues sí, la verdad es que esa noticia la compartí yo en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Y la idea era como que desde Cataluña se había dicho que esa medida no les convencía, no sé si por alterar el paisaje de la ciudad, y eso daría una idea sobre todo del temor, es decir, una mala imagen al turismo, me imagino, y que preferían seguir, utilizar estrategias más de vigilancia y de inteligencia y demás. La verdad es que yo recuerdo que después del atentado con atropello en el puente de Londres, en un puente de Londres que estaba al lado del Parlamento, se empezaron inmediatamente a poner obstáculos de cemento, y anoche mismo ya se vieron imágenes en la calle Preciados que está bien. El
problema es que siempre, y esta es otra gran dificultad de la lucha antiterrorista, siempre estamos pensando en el último atentado. Es decir, tuvimos el 11S, ¿qué hicimos? Blindábamos las puertas de las cabinas de los aviones. No hubo más atentados con secuestros de aviones. ¿Pero qué pasó? Después del 11S tuvimos el 11M, atentados en los trenes. Bueno, pues y en el transporte público. Y ahora hemos tenido oleadas en Europa que son una mera imitación de lo que en su momento se llamó la intifada de los atropellos y la intifada de los cuchillos. Es decir, siempre estamos preparándonos, bueno, pues vamos a poner volardos, vamos a poner unas jardineras enormes en la entrada de Preciado. Pero los terroristas pues mirarán eso y adaptarán sus estrategias. Entonces, así que yo veo en eso que estamos siempre como un paso por detrás de los terroristas. Nosotros ellos cometen atentado, observamos las tácticas, técnicas y procedimientos que han llevado a cabo, adaptamos nuestras medidas de seguridad y ellos irán evolucionando. Entonces, es decir, podemos hacer todas las medidas posibles para que no vuelva a suceder eso, desde aumentar los controles del alquiler de camiones y furgonetas, cosa que las furgonetas que se utilizaron en atentados alquiladas, el camión que se utilizó en el atentado en Niza también fue alquilado en el 14 de julio del 2016, por ejemplo, por decir una medida, vamos a tomar más control de los camiones y furgonetas, pero entonces los terroristas pues inventarán otra cosa. Bueno, a mí me ha llamado la atención una cosa, que después del atentado de Barcelona, que estaba toda la ciudad movilizada y se sabía que por lo menos, incluso entonces sabía el alcance, si era una célula, si eran dos, si eran tres, pero por lo menos había uno prófugo y se temía que pudieran haber más atentados. ¿Cómo pasó lo de Cambrils? O sea, ¿por qué la gente estaba paseando por la playa a la 1 de la noche en Cambrils tan tranquilamente? Pues, a ver, los acontecimientos, Alcanar se llamaba, se me acaba de acordar el nombre, todo arranca en miércoles por la noche, muy cerca de la medianoche, cuando en esa localidad hay una explosión tremenda. Eso es lo que pone en marcha los acontecimientos. En aquel momento la policía acude al lugar y los bomberos se encuentran en un edificio derruido y piensan, bueno, pues una explosión de gas, un accidente. A lo largo del jueves por la mañana, cuando están desenterrando, empiezan a haber una cantidad de productos químicos que les hace pensar que lo que había allí era un laboratorio de drogas o algo así. Y justo más o menos aproximadamente a la hora que estaba sucediendo el atentado en Barcelona, la policía se encuentra un montón de bombonas de butano y hay una segunda explosión, pero esta vez fue accidental. Y entonces, pues ya con el atentado empezamos a conectar que quizás tuviera relación. ¿Qué pasa? Que debía haber allí una célula que estaba preparando un gran atentado, pretendían, eso es una de las cosas que sabemos por el New York Times, que bueno, que ha tenido alguna fuente en Cataluña, que lo que pretendían era alquilar un camión, llenarlo de bombonas de butano explosivo y hacerlo estallar. No consiguieron alquilar el camión porque no tenía ninguno el permiso de conducir de camión. Pasaron al plan B, que fue utilizar furgonetas. Lo que pasa es que la explosión del miércoles les hace acelerar los planes. El jueves cometen el atentado, simplemente el atropello, y parece que esa célula pues está, como supongo que huyendo de la policía, me imagino que habrán abandonado pues el lugar que era el piso franco que tuvieran o el escondite, y se pusieron en marcha. La idea, lo que hacen es en realidad atropellar a la gente que encuentran en el paseo marítimo de Cambrils. Al principio teníamos la sensación de que, como habían tantas noticias confusas, pareció que los habían interceptado. No, empezaron a atropellar, y aparte que utilizaron armas blancas. De hecho, la primera fallecida de los acontecimientos de Cambrils es por arma blanca. Claro, porque aparte la pregunta mía es, si la intención es atropellar, ¿por qué iban 5 en el coche? O sea, me parece una forma muy muy burda de cometer un atentado, ¿no? Meterse... Yo creo que primero la sensación de que empezaron a improvisar. Esa es la sensación de que se les desbarataron todos los planes y empezaron una especie de como huida hacia adelante, como en las películas de la Road Movie, Thelma y Louise, cuando ya está quemando las naves y haces una medida desesperada. Te metes en el vehículo, lo cargas con las armas que tienes y adelante. Supongo que, aprovechando la temporada de verano, que todavía hay gente, hace buen tiempo, y hay paseos, intentarían atropellar. Pero es que me recuerda mucho a cómo fue el atentado en Londres. Hubo primero un arrollamiento, atropellos encima del puente cerca del Parlamento,
luego el vehículo fue estrellado contra la gente que había allí por fuera del Parlamento, entre turistas, policías y demás, y se bajaron, se bajó, era una persona, se bajó y empezó a intentar apuñalar, que de hecho mató a un policía de una puñalada que murió en el hospital. Entonces fue una mezcla de atropellamiento con apuñalamientos de gente. Lo que pasa es que apareció la policía de por medio, hubo una persecución y en esa persecución fue cuando volcaron. O sea que quizás hay un elemento interesante, y es que tuvimos la suerte de que les falló el explosivo el miércoles, lo cual les desbarató los planes, y luego tuvieron el accidente ese con el coche en la madrugada de hoy, con lo cual ha habido 2 hechos fortuitos que han evitado que esto fuese muchísimo peor. Claro, y cuando volcaron, yo lo que he leído es que un mismo policía mató a 4 de los ocupantes que quedaban en el coche. Se bajaron, pero tenían ¿consiguieron bajarse? Esa es mi pregunta. ¿Perdón? Mi pregunta es si consiguieron bajarse o... Sí, se bajaron porque ha circulado el vídeo. Estuvo circulando, eso es otra cosa que ha pasado estos días, que madre mía, el criterio de la gente para estar grabando cosas y estar compartiéndolas inmediatamente, y en fin. Total, que sí, ha circulado el vídeo sabido. Se bajaron del vehículo, iban con unos chalecos explosivos simulados. No sabemos si para asegurarse que les pegaran un tiro y convertirse en mártires, o porque pretendían con ello, en fin, a falta de armas de fuego, pues se ponen el chaleco y un cuchillo en la mano, y claro, al valiente que se quiera acercarles a ellos se lo piensa 2 veces antes de hacerles frente con una silla, un palo o lo que sea, como pasó por ejemplo en Londres. Entonces, claro, la policía lo hizo con el chaleco, el falso chaleco explosivo, y ante la duda pues abrió fuego, que luego se descubrió porque que era falso, que no había explosivo. Pero y tampoco la primera vez que utilizan los terroristas de Daesh falsos chalecos explosivos. También es una táctica cuando no consiguen los explosivos, que ya se ha repetido en otras ocasiones. Sí, la verdad es que estoy pensando en los usos de explosivos. En muy pocas ocasiones han conseguido fabricar de forma artesanal o conseguir explosivos. Pues digo, no sé, que nos queda la duda. Si es una cosa que hemos debatido, es que no lo tenemos muy bien claro si es una estrategia que emplean para asegurarse que lo maten. No sé, la verdad que están buscando el martirio. Es lo que llaman en Estados Unidos suicidio por policía. Esa gente que no se atreve a pegarse un tiro o no tiene acceso, y entonces lo que hace es amenazar, atacar a un policía y asegurarse de que le metan un tiro. No sabemos si es eso, que están buscando el martirio automáticamente, o es una estrategia para infundir miedo, porque la verdad es que, por ejemplo, pensemos que los terroristas de Londres, cuando el último atentado en el que murió un español, cuando se entraron en varios pubs, los clientes empezaron a tirarles de todo, lo que tenían a mano, jarras de cerveza, sillas y lo que tenían. Y claro, no es lo mismo que tú empiezas a lanzarle a alguien que tienes a 3 metros, que le veas un falso chaleco, que te quedas con la duda, y si detona, entonces con eso consiguen que por lo menos nadie se les acerque, creo yo. Digo que eso me parece a mí que es que podría ser una utilidad, pero estamos absolutamente especulando. Bueno, toda esa especulación, entre otras cosas, yo entiendo de que las fuerzas de seguridad tengan que actuar con mucho sigilo, y especialmente cuando hay persecuciones, no informar de lo que sucede. Pero me parece que el desconcierto fue bastante generalizado. También porque, por ejemplo, tardaron horas en desmentir eso de que decían que se habían atrincherado en un restaurante turco y que tenían rehenes. Eso durante toda la tarde del jueves tardaron 2 o 3 horas en desmentirlo. Y luego el todavía misterioso, porque por lo menos yo lo que he leído no me queda muy claro, ¿qué pasó con el que se saltó un control y que después apareció muerto, pero que resulta que apareció muerto no por los disparos de la policía, sino por heridas de arma blanca, que parece, no sé si tú sabes algo de eso. Sí, el caso la verdad que ha sido... en primer lugar tenemos el caso del restaurante. La verdad que, es decir, lo que tenemos primero es que las fuerzas de seguridad, en este caso, han utilizado el criterio de no adelantar información. Bien, pues es decir, un criterio, puedes decir, bien considerado. El problema es que han dejado un vacío.
Y la gente, ante la falta de noticias, lo que pasó en las redes sociales es que circularon un montón de rumores. Es decir, o puedes estar facilitando, es decir, son dos opciones: o facilitas la información estrictamente confirmada y totalmente segura, y entonces pasan horas entre que sacas un comunicado y otro, y ese vacío te lo llenan los rumores, o te dedicas a sacar informaciones provisionales. ¿Qué pasó? Que bueno, salió ese rumor. Ahí tengo la sensación, y es una sensación personal, que ahí la policía metió, en este caso los mozos y la policía local, porque yo estaba viendo en directo el canal de televisión autonómico catalán y estaban contando que había un policía con un megáfono dirigiéndose a los supuestos terroristas que estaban dentro. Me da la sensación, y eso es muy personal, de que a lo mejor alguien hizo el papelón de creerse que estaban allí dentro, estuvieron esperando respuesta para negociar con los supuestos hasta que alguien, se pasaría un tiempo prudencial, meterían cámaras, meterían, los medios que tengan técnicos, y entonces rápidamente, en vez de decir, oye, pues nos equivocamos, aquí no había nadie, de repente esa noticia de había alguien, crisis con rehenes en un restaurante, se transformó en un rumor. Lo desconfirmamos, es decir, lo desmentimos totalmente, y me pareció como muy brusco, que habían dado un salto muy brusco de todas esas noticias a ser muy tajante y decir, no, fue un rumor, aquí pasó algo. Y una de dos, o los reporteros de la televisión catalana se inventaron una situación que nunca sucedió, y eso teniendo en cuenta que circularon vídeos en los que se veía avanzando la policía, hubo fotos de los equipos de intervención, o dos, alguien hizo el papelón de estar ahí una hora esperando a que los supuestos terroristas se entrasen a negociar. Y luego dos, el segundo incidente fue otro incidente que también, primero saltó la noticia, abatido un terrorista que se había saltado un control en el que había arrollado a una policía y que le había generado una fractura de fémur, o sea que se le había llevado por delante, es decir, el coche había golpeado y demás. Tiempo después dicen, ha aparecido muerto, o sea, no fue el tiroteo in situ, sino que el tiroteo no apareció allí, que no se detuvo el coche después del disparo, sino que apareció a varios kilómetros. Entonces la gente asumió en general que es que en los disparos que se le habían producido a ese coche, la persona quedó herida, se fue desangrando por el camino y paró. Y esa fue la noticia, pero era rarísima porque teníamos un ciudadano español sin antecedentes, sin ninguna implicación, no había ni drogas, no había armas, no había nada en ese coche. ¿Qué pasa? Que de repente le hacen la autopsia y descubren que ha muerto por arma blanca. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Recordemos al camionero polaco al que le habían robado el camión, en el caso del ataque terrorista en diciembre en Berlín. Entonces, lo que sospechamos es que esa persona era el conductor y el dueño del vehículo, un terrorista que estaba en Barcelona huyendo del cerco policial, le pone a punta de navaja o punta de cuchillo, le roba el coche, lo mata, en vez de deshacerse del cadáver, lo deja ahí, lo empuja, lo pone de atrás, e iba conduciendo en el control cuando se encontró con el control de la policía. Entonces ahí la policía le da el alto, arrolla a una policía, le produce heridas, se producen los disparos y el terrorista consiguió huir y abandonó el coche. Abandonó un coche donde había un muerto, y hasta que no se supo qué había pasado, que había sido muerto por armas blancas, estuvimos especulando si era terrorista, si no era terrorista y qué había pasado. O sea que también podría ser que ese fuera el que conducía la furgoneta y que salió huyendo, y que nuevamente después de matar a otra persona pues abandonara el coche y siguiera huyendo, ¿no? Sí, es que además ahora mismo hay orden de búsqueda de captura para 4 personas, 4 o 5, la verdad que se está hablando, aparte de que incluso cuando se descompre ese edificio que se colapsó, al menos apareció un muerto, pero es que todavía hay tantas incógnitas, porque es decir, el edificio se colapsó por completo, entonces ahí dicen que habían aparecido restos humanos, pero ya por lo menos hay 4 o 5 que la policía da como que están en libertad y huidos. Ahora, algo que no he oído, pero que yo, con mis dotes de adivino, me adelanto a los hechos. Esta gente, por más que no se supiera exactamente que estaban constituyendo una célula, es muy difícil que ninguno de ellos estuviera bajo vigilancia. Ahí la verdad que pues no lo sé. En Francia siempre cuando saltan una noticia hablan de que está ahí su famoso fichero y demás. Conozco a alguien
una experta en asuntos internacionales sobre Rusia y demás, que casualmente vive por la zona, y nos contaba a varios conocidos que estaba absolutamente anonadada porque tenía amigos que habían sido compañeros de clase, eran algunos relativamente conocidos en la comarca, y les había resultado absolutamente chocante que estas personas que eran conocidas ahora aparecieran en las noticias como presuntos terroristas. Entonces, pues la verdad que no sé, porque aquí nos falta información. A lo mejor mañana, pasado o dentro de unos días, pues saldrá un portavoz oficial y nos contará esto, porque es que yo te he dado el dato de que hay una orden de búsqueda de captura de 4 o 5 personas, pero lo gracioso de esto es que es una noticia que ha circulado, información que ha estado circulando en España en grupos de WhatsApp privados procedentes de la base de datos de la policía, porque bueno, aquí en España funcionamos como funcionamos, y luego un diario de estos online lo ha publicado. Entonces estamos todos hablando de la información delicada que está manejando la policía, pero como todas las manejamos, todos aquí en confianza de no se lo pases a nadie, esto no lo compartas con nadie, pero ojo, te lo paso por WhatsApp, hemos terminado todos sabiendo un dato que no ha salido todavía un portavoz para decir estas son las identidades de todos los sospechosos que estamos investigando. Entonces digo que hasta que no haya una confirmación oficial, entonces ya sabremos si tienen antecedentes, si ya estaban vigilados, además. A mí, por este tema de los rumores, también me ha llegado por otro medio alguien que informaba también por WhatsApp del robo de un nuevo coche hace pocas horas en Hospitalet, que era un coche con matrícula que el dueño original era de Castelldefels y que no sé, yo estuve buscando luego algún tipo de información al respecto y no aparecía nada, pero lo que sí me da la sensación, aquí nuevamente no podemos confirmar ni desmentir absolutamente nada, pero me da la sensación de que durante la primera hora la policía todavía no había confirmado que se trataba de un atentado terrorista, aunque se suponía que no era un accidente, pero ya una de las primeras imágenes que aparecía en televisión era de un policía en la Plaza de Cataluña haciendo correr a la gente diciéndole corran que es un atentado terrorista. O sea, el policía en el primer instante ya estaba diciendo a la gente que era un atentado terrorista, aunque oficialmente no se había proclamado como tal, ¿no? Es que estamos hablando de dos cosas: el instinto, la sospecha, el criterio, y luego los que las autoridades oficialmente van declarando cuando está todo atado y cuando está todo seguro. Entonces ha habido un desfase enorme entre las informaciones que van soltando los medios, aparte de fuentes policiales informan, fuentes médicas nos advierten sobre cifras de muertos, sobre acontecimientos, y lo que las cuentas oficiales en las redes sociales y los portavoces oficiales van diciendo, con lo cual tenemos un problema, porque es que están sucediendo los acontecimientos y el flujo de información descontrolada es enorme. Y bueno, en esta vez no ha pasado nada, pero en un futuro podría suceder que los terroristas tomen ventaja de eso. Un último apunte que ya señalabas al principio, el tema de mostrar las imágenes, los cadáveres o no, también o sea, uno viendo ayer la televisión, todos los canales tenían programas especiales donde decían se piden que no se compartan imágenes que son macabras, que pueden dañar no sé qué. Pero por otra parte, las televisiones, en cuanto tenían la más mínima oportunidad de mostrar algo, lo mostraban sin tapujos. Y en las redes sociales es donde realmente se podía ver. Yo entiendo de que muchas veces este tipo de filmaciones de la gente obstaculizan las investigaciones policiales, pero cuando no es así, ¿está justificado en este caso el no mostrar el alcance real de lo que ha pasado? ¿Cómo lo consideras? Menuda pregunta, porque yo me la llevo haciendo desde ayer. Yo soy de las personas que ayer se manifestaban en internet diciendo, por favor, medios de comunicación,
usuarios anónimos de Internet. No tengo la más mínima necesidad de ver a alguien destripado para tomar conciencia de la magnitud de este atentado. No me aporta información a mí. Bueno, aparte porque la información que me interesa son las técnicas que han utilizado los terroristas, las tácticas y demás. Pero he escuchado a unos y he escuchado a otros y a ver, ha pasado una cosa muy, muy curiosa, y es que Twitter es muy, muy traicionero. Las mismas personas que decían que esto era una vergüenza, que no había que... me refiero a algunos intelectuales, periodistas, que decían que esto era una vergüenza lo de eso, enseñarnos a las personas destripadas. Si uno escarbaba en sus cuentas de Twitter, oh sorpresa, ahí estaba el niño palestino sacado de unos escombros, estaba el niño refugiado. Exacto, yo me acuerdo del niño sirio que sacaron de una casa derrumbada con el pelo todo lleno de escombros, todos los niños palestinos reales o fabricados por la industria de la propaganda, incluso utilizado la misma imagen en distintas guerras. O sea, cuando es de los demás, entonces no importan ver cadáveres. Es que tenemos la sensación de que al final se trata de cuál es tu posición ideológica. Uh-huh. ¿Cómo? O sea, el cadáver lo puedes utilizar contra alguien como arma mediática. Cuando se trata, porque además es que era espontáneo ver a personas que habían hace 2 años dicho, estas imágenes nos tienen que golpear la conciencia, nos tiene que hacer pensar, vergüenza de Europa, este niño muerto en Siria. Y esa misma persona estaba ayer diciendo que era una vergüenza que los medios nos quisieran enseñar. Digo que, no sé, me da la sensación de que están queriendo evitar, hay personas que les parece negativo que haya una reacción emocional fuerte contra la violencia yihadista. Parece que hay como una especie de no sé, digo, como línea que divide casualmente las personas que tienen una posición ideológica que les hace decir refugiados welcome, o sea, refugees welcome, son automáticamente los mismos que no quieren que se enseñe, que te quieren enseñar al niño sirio, pero no te quieren enseñar al niño español despanzurrado sobre las Ramblas. La verdad que yo es un tema que no me tenía una posición ayer y hoy, después de haber visto y darle vueltas a tantas cosas, me ha quedado con duda, porque es que realmente hay una frase que me mató, y fue que hay horrores históricos que no tienen tanta fuerza porque no hay imágenes de ellos. Alguien comparaba, vamos a llevarlo al extremo, pero decía, conocemos los horrores del nazismo y es una cosa que nos horroriza, pero por ejemplo, ¿cuántas fotos hay de los horrores estalinistas en el Gulag? Y yo me decía, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién ha visto una foto del horror del Gulag? ¿Y por qué en cambio el Gulag no nos remueve el estómago como nos puede hacer remover el estómago el concepto campo de concentración? Y dicen, es verdad, no hay documentos históricos, no hay una foto icónica que nos haga recordar eso. Sí, sí, sí. Dentro de 10 años, ¿cómo vamos a recordar esto? ¿Cómo vamos a grabarlo en la memoria? Lo hemos ocultado y lo hemos escondido y hemos decidido que no nos vamos a enfrentar a ello. La verdad que da que pensar. Bueno, la conclusión a la que llego yo también un poco para cerrar este programa que podría durar horas es que siempre se aprende después, nunca antes. Y esto lo que decíamos, ¿no? Que nosotros vamos al rebufo siempre de las acciones terroristas y tomamos las medidas después, pero es que también incluso las posiciones morales no se pueden edificar antes de haberlas vivido en las propias carnes, en la cercanía, y no a través de un medio o la prensa, o cuando esto pasa muy lejos en un sitio llamado Oriente Próximo, etcétera, etcétera. Jesús Manuel Pérez Triana, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, porque sabemos que está siendo requerido por muchas cadenas internacionales para que aportes tu punto de vista y la información, que es lo que muchos pretenden que los que vivimos aquí en España sepamos, y que realmente poco más de lo que sale en las noticias podemos aportar, ¿no? Pero por lo menos lo que sí, como en tu caso, es el criterio para entender esta realidad dura que nos toca vivir estos días. Te agradecemos que estés con nosotros. Yo, como siempre, encantado de atender a Radio Sefarad.